You can turn in your Bibles to Isaiah chapter 55. Se pueden ir en sus Biblias a Isaías 55. And I wanted to just say thank you for a couple of things. Y quiero decir gracias por un par de cosas. Thank you very much for the invitation to be here, Muchas gracias por la invitación de estar aquí, for the kindness you've shown me since I've been here, por la amabilidad que me han mostrado desde que llegué, and for being patient with me as I learn how to do this whole translation thing. y por ser pacientes conmigo mientras aprendo cómo acostumbrarme a esto de la traducción. I'm guessing if it's uncomfortable for me, then it's probably a little bit uncomfortable for you. Estoy adivinando que si es un poco incómodo para mí, también es un poco incómodo para ustedes. But hopefully by the end of this, I'll get the hang of it. Más espero que al final de esto ya le haya aprendido cómo hacerlo. I want to tell you that Isaiah chapter 55 has been one of the most important chapters to me since I was a young boy. Quiero contarles que Isaías capítulo 55 ha sido uno de los capítulos más importantes para mí desde que era un muchacho. Something about the pictures that were created in this invitation from God captured me. Algo de las imágenes que fueron creadas acerca de esta invitación de Dios me capturaron. As I've gotten older, I've used this chapter more and more as an evangelistic chapter for people that don't know the Bible. Y a medida que ha pasado el tiempo y me hago mayor, he usado este capítulo una y otra vez para hablarle a las personas que no conocen acerca de la Biblia. I believe it's one of the best places we can show people what God wants to do for them and also with them. Y pienso que es uno de los mejores pasajes de la Biblia para mostrarles a la gente lo que Dios quiere hacer por ellos y con ellos. And it actually is a New Testament gospel invitation. Y pienso que es en realidad una invitación del Evangelio del Nuevo Testamento. One of the nice things about sharing it with people is that Isaiah 53 is very close and you can go show them Jesus in this context. Y una de las cosas muy buenas de compartir el Evangelio por medio de este capítulo con las personas es que Isaías 53 queda muy cerca de esto. Entonces uno les puede mostrar a Jesús también por medio de ese capítulo. Let me guess something about your Bible. Déjenme adivinar algo acerca de sus Biblias. I'm going to guess that you have something highlighted in this chapter. Voy a adivinar que usted tiene algo subrayado, sobresaltado en este capítulo. And it's probably verses 8 and 9. Y es tal vez los versículos 8 y 9. If it's not that, you at least have heard those verses before. Si no los tiene subrayados, por lo menos los ha escuchado antes. It's easily the most famous part of this chapter. Fácilmente es la parte más famosa de este capítulo. But I believe most of the time when these verses are used, they're misused by people. Mas yo creo que la mayoría de las veces en que estos versículos son usados, se usan de manera errónea por las personas. Usually people will quote this text when God doesn't make sense to us. Usualmente las personas citan estos versículos cuando Dios no tiene sentido para nosotros. And someone will say something like, well, you know, God's thoughts aren't our thoughts. His ways are higher than our ways. Y la gente dice, bueno, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que los míos. As if to say we couldn't possibly understand God. Como queriendo decir, no hay manera que podamos entender a Dios. I believe that there are some passages of scripture that can say things like that. Y yo creo que hay pasajes de la Escritura que pueden decir cosas similares a eso. But in this chapter, God's point is exactly the opposite. Mas en este capítulo el punto de Dios es exactamente lo opuesto. Verses 8 and 9 are actually a sales pitch in this chapter. Los versículos 8 y 9 es como si estuvieran vendiéndole una idea a las personas en este capítulo. And in a few minutes I'll show you why, but for right now just notice verse 6. Y en unos minutos les voy a mostrar por qué, pero por el momento veamos el versículo 6. Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. God is not far away in this chapter. Dios no está lejos en este capítulo. He is nearby to anyone that can look for him. Él está cercano para cualquiera que lo busque. Now, before we get into the invitation of this chapter, I want to show you how it fits in the context of Isaiah. Y antes de que lleguemos a la parte que es una invitación en este capítulo, quiero mostrarles cómo casa en el contexto general de Isaías. Go back to Isaiah 53 and let me show you an important transition in this book. Vayan de regreso a Isaías capítulo 53 y quiero mostrarles una transición importante de este libro. Isaiah 53 is of course a famous passage about the suffering Messiah. Isaías 53, claro que es el pasaje famoso acerca del Mesías sufrido. But it's also the last of something in the book of Isaiah. Y también es el final de una sección en el libro de Isaías. Look at verse 11. Miren el versículo 11. As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many as he will bear their iniquities. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Here the word servant in the singular is the last time you'll see it in the book of Isaiah. Aquí la palabra siervo de manera singular es la última vez que usted la va a encontrar usada de esa manera en el libro de Isaías. About 25 times before this, God's been talking about the servant that's coming. Por lo menos 25 veces en capítulos anteriores Dios ha estado hablando acerca de ese siervo que ya viene. But from this verse on, you'll never read about the servant again. Más desde este versículo en adelante uno no va a leer más acerca de un siervo. What you will begin to read after this chapter is about the servants, plural. Lo que va a empezar a leer de aquí, de este capítulo en adelante, es acerca de siervos en plural. One way to understand what's being said here is there are many passages in Isaiah that talk about Jesus. Y una de las maneras en la que podemos entender lo que se dice aquí es que hay muchos pasajes en Isaías que hablan acerca de Jesús. But many things after this chapter talk about his people, us. Más muchas cosas de este capítulo en adelante se refieren es acerca de su pueblo, acerca de nosotros. Notice verse 12. Noten el versículo 12. Therefore I will allot him with a portion with the great. He will divide the booty with the strong, because he poured out himself to death and was numbered with the transgressors. Yet he himself bore the sins of many and interceded for the transgressors. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. That description of the many that he would forgive, Esa descripción de los muchos que él iba a perdonar, that's what is our story now. de aquí en adelante es nuestra historia. Go over close to chapter 55. At the end of chapter 54, verse 17. Acérquense un poco más al capítulo 55, al final del 54, el versículo 17. This prediction is made. Esta predicción es hecha. No weapon that is formed against you will prosper, and every tongue that accuses you in judgment you will condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication is from me, declares the Lord. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. So now notice that Isaiah begins to talk about what God's promising the church, the people of the Messiah. Ahora noten que Isaías va a empezar a hablar acerca de lo que Dios va a prometer acerca de su iglesia, de los que vienen después del Mesías. That no one will be able to come against the church in battle or the kingdom of God and defeat it. Que nadie va a poder llegar a batallar contra la iglesia o contra los hijos de Dios y derrotarlos. But that helps us understand Isaiah chapter 55. It's an invitation to become a part of this family. Y por eso esto nos ayuda a entender Isaías 55, porque Isaías 55 es una invitación a que vengamos a ser parte de esta familia. So let's start reading the invitation in verse 1 of chapter 55. Entonces empecemos a leer esta invitación en el versículo 1 de Isaías 55. Ho, everyone who thirsts, come to the waters. And you who have no money, come, buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and delight yourself in abundance. Incline your ear and come to me. Listen that you may live. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Did Jesus ever talk like this that you remember? ¿Ustedes recuerdan a Jesús hablando de esta manera? Did he ever give invitations that sounded like this invitation of Isaiah? ¿Alguna vez dio una invitación que sonaba igual a esta invitación de Isaías? Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Come to me, all you who are thirsty, and I will give you living water. Venid a mí todos los que tenéis sed, y yo os daré aguas vivas. Jesus used the language of the Isaiah prophecy. Aquí Jesús está usando el lenguaje de las profecías de Isaías. But I want us to look a little closer at what's being said. Mas yo quiero que miremos un poco más de cerca lo que se está diciendo aquí. Doesn't verse 1 sound too good to be true?
¿Acaso no suena el versículo 1 demasiado bien para que sea cierto? Nobody ever offers anything without a cost, without a price. Porque nadie le ofrece a uno algo que no cueste nada o que no tenga un precio. It reminds me of a song that I grew up with in the 80s. Me acuerdo de una canción con la que yo crecí en los 80. Huey Lewis sang a song, it don't take money, it don't take fame, don't take no credit card to ride this train. Huey Lewis. Good luck. Sí, canta, no tome dinero, no tome tarjeta de crédito para poder montarse en este tren. And if you remember the song, he said that's the power of love. Y si ustedes se acuerdan de esa canción, dice, ese es el poder del amor. God said something long before that, much like that. Dios dijo algo muy parecido a eso mucho antes que Él lo dijera. He says, I will give you something without money, or you won't have to give me money, it will be without cost, and I'll give you something wonderful. Yo les voy a dar algo en el que ustedes no tienen que gastar plata. Les va a ser algo maravilloso y no me tienen que dar nada. And notice in verse 1, he says it's wine and milk, not bread and water. Y noten el versículo 1 que dice es vino y leche, no les está hablando de pan y agua. It's rich people food. Está hablando aquí de comida de ricos. But we also have a question in verse 2. Mas también tenemos una pregunta en el versículo 2. He says, why are you spending your money on things that don't satisfy you? ¿Por qué están gastando dinero en cosas que no los satisfacen? I can't tell you how many people I've read this with that never read the Bible before. No les puedo contar cuántas veces he leído esto con personas que nunca han leído la Biblia antes. And when they read this, they say, I understand what that means. Y cuando leen esto dicen, yo entiendo lo que está diciendo ahí. That all of my life I've looked for something, but I've not found satisfaction. Que toda mi vida he estado buscando por algo, pero no he encontrado satisfacción. But what does God mean about giving us wine and milk? Look a little closer. Más, ¿qué quiere decir Dios cuando Él dice que nos va a dar vino y leche? Miremos un poquito esto en más profundidad. In verse 2 he says, listen carefully to me and eat what is good. En el versículo 2 dice, oídme atentamente y comed del bien. Most of the time the way God's taken care of us is by feeding us through our mouths. La mayoría de las veces en la que Dios nos cuida es por medio de alimentarnos a través de la boca. But now there's this prediction that people were going to be eating through their ears. Mas ahora lo de esta predicción es que la gente va a estar alimentándose o comiendo por medio de sus orejas. And so we don't miss what he's saying. Look at verse 3 again closely. He says, incline your ear and come to me, listen that you may live. Entonces, para que no perdamos el punto, si miramos otra vez el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Over and over again, what God's invitation is to listen closely to him. Una y otra vez lo que Dios nos está, la invitación de Dios es, escúchenme, pónganme cuidado. Do you remember that Jesus talked like that pretty often? ¿Ustedes recuerdan que Jesús habló de esta manera muy a menudo? Sometimes the way he would begin a sermon was he would simply say, listen. Y algunas veces la manera en que él empezaba un sermón era diciendo, oíd. And then he would preach a lesson, and after he would get done, he would say, he who has ears to hear, let him hear. Y después de que había terminado de predicar la lección, diría algo así como que aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Jesus knew that all of the blessings God wanted to give men spiritually would be because they listened to what he taught. Jesús sabía que todas las bendiciones que Dios le quería dar a las personas, espiritualmente hablando, vendrían para la gente que quería escuchar. Now let's look a little closer at this invitation. Entonces miremos un poco más cercanamente esta invitación. I'm going to skip verses 3, 4, and 5 and come back to them at the end of the lesson. Voy a pasarme por alto el 3, 4 y 5 y luego voy a regresar a esos versículos al final de la lección. When I was a young man, these verses were very confusing to me. Cuando yo era un hombre joven, estos versículos eran muy confusos para mí. But now that I'm older, these are the verses that mean the most to me. Mas ahora que ya soy mayor, un poco mayor, estos versículos tienen mejor sentido que los otros para mí. But before we talk about what they mean, let's look at the rest of the invitation. Mas antes de que miremos qué significan, sigamos para ver el resto de la invitación. Let's go to verse 6. Versículo 6. Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. You know, throughout history, people have thought of God as being very far away. Ustedes saben que a través de la historia las personas han pensado acerca de Dios como alguien que está muy lejos. Ancient cultures thought of the gods as being distant and unreachable. Las culturas antiguas pensaban de Dios como si fuera alguien distante e inalcanzable. What good news is this?
¿Qué buenas nuevas son estas? Do you remember one time in the book of Acts, Paul preached a sermon in Athens? ¿Ustedes recuerdan en una ocasión en el libro de Hechos que Pablo estaba predicando un sermón allá en la ciudad de Atenas? There were these idolaters that had all kinds of idols, but they had one idol to an unknown God. Y ahí estos idólatras tenían ídolos para todo tipo de dioses, más tenían un ídolo o un monumento que decía para el Dios no conocido. Do you remember what Paul said to that crowd that day? ¿Ustedes recuerdan lo que Dios les dijo a esa multitud en ese día? He said, "This God that you worship in ignorance, Él dijo, este Dios que ustedes adoran en ignorancia, He is not far from any one of us. Él no está lejos de ninguno de nosotros. If we'll just grope for Him in the darkness, we will find Him." Que si nosotros le buscamos en medio de la oscuridad, le alcanzaremos, le encontraremos. Where did Paul get an idea like that? ¿De dónde sacó Pablo esa idea? And just like Jesus, he was preaching the ideas of Isaiah 55. Tal como Jesús lo hizo, Pablo estaba enseñando las ideas de Isaías 55. And this is wonderful news to people now even, Y estas son nuevas maravillosas para las personas ahora también. who think of God as too far from them to ever reach. De los que piensan que Dios está demasiado lejos de ellos como para poder alcanzarlo. Now, the next verse is the difficult part of this text. Ahora, el siguiente versículo es la parte difícil de este texto. Remember at the beginning of the invitation, he said, "It doesn't cost you any money for me to give you this gift." ¿Recuerdan al principio de esta invitación que él dijo, no les va a costar ningún dinero para recibir este regalo? But verse 7 is going to be the cost. Más el versículo 7 va a ser el precio o el costo. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and he will have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. You know, there are two things that nobody wants to give up. Hay dos cosas que nadie quiere renunciar: Our ways and our Right. thoughts. nuestros caminos y nuestros pensamientos. If God had said, "You bring me a monetary gift," Si Dios hubiera dicho, usted me trae un don o una parte monetaria de dinero, I think many people would find the way to pay him off. yo pienso que muchas personas encontrarían la manera de poder pagarle. In fact, in history, people have thought that if God wanted their children, they would throw them to the gods. Y de hecho, a través de la historia, las personas han pensado que si los dioses querían sus hijos, pues se los tiraban a los dioses. But there's almost no one who's willing to part with their ways and their thoughts. Más casi a ninguno o casi ninguno está dispuesto de dejar sus caminos o sus maneras de hacer las cosas y sus pensamientos. By the way, this is why you argue in your families. Y de paso, por eso es que ustedes pelean entre sus familias. Tonight on your way home, somebody's going to think their way to get home is better than the other person's way to get home. Hoy cuando estén yéndose a sus casas, alguien en el transporte va a pensar que ellos saben un mejor camino para llegar a la casa que el otro. Or their place to eat is better than your place to eat. O que el sitio, el restaurante donde van a comer es mejor que el que está proponiendo el otro. And almost no one will really submit to the other person's way of doing things. Y casi nunca la gente se va a someter a la forma en que la otra persona hace las cosas. In fact, if I was to give you a test and say how many of you will trade your thoughts and your ways for Andy Cantrell's thoughts and Andy Cantrell's ways, De hecho, si yo les diera una prueba, un examen, les dijera quiénes de ustedes están dispuestos a dejar de lado sus pensamientos y sus maneras de hacer las cosas por las maneras en que Andy Cantrell hace las cosas. would anybody agree to that? ¿Alguno de ustedes estaría de acuerdo en hacer eso? I'd have to convince you that it was worth it. Me tocaría convencerlos de que vale la pena, And that brings us to verses 8 and 9. o que valdría la pena. Y eso nos lleva a los versículos 8 y 9. Here's God's sales pitch. Aquí es en donde Dios nos está vendiendo la idea. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. And as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Do you see what God's doing here? ¿Sí ven lo que Dios está haciendo aquí? When he says, I want you to forsake your thoughts and your ways, my question to him is, well, why should I ever do that? Cuando Él nos está diciendo que deje de lado sus caminos y sus pensamientos, yo le haría la pregunta, ¿y por qué voy a hacer eso? But you notice what God's saying is, I'll freely give you my thoughts and my ways. Mas si notan lo que Dios está diciendo es,
yo le voy a dar a usted mis pensamientos y mis caminos gratis. And you would be a fool not to take them because mine are so much better than yours. Y usted va a ser muy necio si no los toma, porque los míos son mucho más altos que los suyos, o Now, más grandes. we'll come back to this idea, but remember that he says his ways are higher like the heavens are higher than the earth. Ahora, vamos a regresar a esta idea, pero por el momento recuerden que él nos está diciendo que sus maneras son mucho más elevadas o más altas de la manera en que los cielos son más altos que la tierra. Keep that picture in your mind. Tengan esa imagen en su mente. Now let me be a skeptic for just a minute. Ahora, permítanme ser un escéptico en este momento. What if I was someone who said, God, you're not in the habit of helping us from above. ¿Qué tal si alguien dijera, Dios, usted no habitúa a ayudarnos desde lo alto? As when Isaiah made this prediction, somebody might say, God's never going to give humanity his thoughts and his ways. Y cuando Isaías estaba haciendo esta predicción, alguien diría, Dios nunca le va a dar a la humanidad sus pensamientos y sus caminos. So notice what God says next. Mas noten lo que Dios dice después de esto, Verse 10. en el versículo 10. For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there without watering the earth and making it bear and sprout and furnishing seed to the sower and bread to the eater, so will my word be which goes forth from my mouth. It will not return to me empty without accomplishing what I desire, and without succeeding in the matter for which I sent it. El 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. I don't know how you feel about rain and snow. No sé usted cómo se siente acerca de la lluvia y de la nieve. Some people like it and some people don't. Algunas personas les gusta y otras personas no. I didn't really understand the value of this passage until I moved to Minnesota. Realmente no entendí el valor de este pasaje hasta que me trasladé a vivir a Minnesota. But now, up there where I live, when the snow falls, Mas ahora, allá arriba donde vivo, cuando cae la nieve, there are some people who complain, hay algunas personas que se quejan and there are some people who thank God. y hay algunas personas que le dan gracias a Dios. Do you know who thanks God? ¿Ustedes saben quién le da gracias a Dios? Farmers do. Los campesinos. People who plant the seeds that we eat the food from. Personas que están plantando las semillas para la comida que nosotros comemos. People who understand that it's God's way of providing for His planet. Personas que entienden que esa es la manera en que Dios provee para su plan. Have you ever thought what would happen if it stopped raining and snowing? ¿Alguna vez se ha detenido a pensar qué pasaría si dejara de llover y de caer y de nevar? It wouldn't take long before we didn't have anything to do. No tomaría demasiado tiempo para que no tuviéramos nada que hacer, We wouldn't have anything to eat. que no tuviéramos nada que comer. But notice what God is doing here. Sin embargo, noten lo que Dios está haciendo aquí. He says, I've always been taking care of you from above. Yo siempre los he cuidado desde lo alto. But Isaiah's prediction is that God would send something different than rain and snow. Mas la predicción de Isaías es que Dios les iba a enviar algo diferente a lo que ya enviaba, que es la lluvia y la nieve. That there was coming a time, Isaiah said, that the words of God would come from above to help man. Isaías nos dice que vendría un momento, una época en que las palabras de Dios saldrían desde el cielo para ayudar al hombre. And just like the rain and snow, it would do exactly what God wanted it to do. E igual que la lluvia y la nieve, estas palabras harían exactamente lo que Dios quería que estas palabras hicieran. For some, it would bring life and it would make them flourish. Para algunos les traería vida y los haría florecer. But just like the rain, sometimes it would wash people away in judgment. Mas tal como es la lluvia, también se llevaría a algunas personas en juicio. Now, why is God telling us this? Ahora, ¿por qué nos está contando estas cosas Dios? Remember, I said this invitation tells people not only what God can do for them, but also what God can do with them. Recuerdan que yo les decía que esta invitación no solamente nos dice lo que Dios podía hacer para ellos, sino también con ellos. Notice the end of this invitation, verse 12. Noten el final de esta invitación en el versículo 12. For you will go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills will break forth into shouts of joy before you, and all the trees of the field will clap their hands. Instead of the thorn bush, the cypress will come up. Instead of the nettle, the myrtle will come up. And it will be a memorial to the Lord for an everlasting sign which will not be cut off. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán,
y será Jehová por su nombre, por señal eterna que nunca será raída. Remember who was being invited at the beginning of this chapter. Recuerden los que eran invitados al principio de este capítulo. People who were thirsty, Personas que tenían sed, people who were poor, personas que eran pobres, people who were dissatisfied in life. personas que no estaban satisfechas en esta vida. And listen to the promise of verse 12. Y escuchen a la promesa que nos hace en el versículo 12. Joy Nos da alegría and peace. y paz. Do you know anybody who's not looking for that? ¿Usted conoce a alguien que no está buscando por esas cosas? Hasn't that been what they've searched for with all of their pursuits? ¿O acaso no ha sido lo que ellos han estado buscando con todo lo que ellos buscan, con todo lo que siguen? And here we have God promising that if people will listen carefully to Him, Sin embargo, aquí Dios nos está prometiendo que si lo oímos cuidadosamente and forsake their thoughts and their ways for His thoughts and His ways, y dejamos nuestros pensamientos y nuestros caminos para tomar sus pensamientos y sus caminos, that joy and peace can be real for them. que la alegría y la paz puede ser algo real para ellos. Now, the next couple of verses are kind of an interesting picture if you think about them. Ahora, el siguiente par de versículos nos crean una imagen interesante si nos ponemos a pensar acerca de ellos. It reminds me a little bit of a Disney movie with mountains singing and trees clapping their hands. Me recuerda un poquito como de las películas de Disney en donde las montañas empiezan a cantar y los árboles empiezan a aplaudir. Why do you think he uses language like that? Pero ¿por qué creen que él está usando este tipo de lenguaje? I want to take you back to the verses that said his thoughts were higher like the heavens were higher than the earth. Quiero llevarlos de regreso a esos versículos que nos decían que sus pensamientos eran más altos de la misma manera que el cielo es más alto que la tierra. And since he mentions mountains, let's think about mountains for a minute. Y como él menciona montes o montañas, pensemos acerca de montes y montañas por un momento. Have you ever actually stood at the foot of a mountain that you were going to hike or climb over? ¿Alguna vez usted se paró al pie de una montaña que usted estaba listo a subir y a escalar? And when you looked up at it, it didn't seem like it was cheering you on. Y cuando usted miró, no parecía que lo estuviera animando. It wasn't breaking forth into shouts of joy. No es que de un momento a otro empezara a darle gritos de gozo porque usted estaba ahí. But what it felt like it was saying was, you'll never get over me. ¿O acaso no se sentía más como que la montaña le decía, usted nunca va a poder subir, nunca me va a poder pasar? That's the earthly perspective. Esa es la perspectiva terrenal. But have you ever gotten in an airplane and flown over the same mountain? ¿Más alguna vez ha estado en un avión y ha volado por encima de la misma montaña? And when you look down from above, you could see both sides. Y cuando usted está ya mirando desde arriba, puede ver los dos lados de la montaña. What does that have to do with God teaching us His thoughts and His ways? ¿Qué tiene que ver eso con eso de que Dios nos va a enseñar sus caminos y sus pensamientos? Sometimes in the Bible, mountains, the idea of that could be a little bit like trials in your life. Algunas veces en la Biblia se usa los montes o las montañas como reflejando la idea de las pruebas que tenemos en nuestras vidas. Do you remember in the New Testament what James told us about trials? ¿Ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento lo que Santiago nos enseñó acerca de las pruebas? He said, consider it all joy when you encounter various trials. Cuando nos dice que considera como mucho gozo cuando os encontréis con varias pruebas. Is it really possible that someone could encounter a mountain in their life, a trial in their life, and think that it was cheering them on rather than shouting them down? ¿Es de verdad posible pensar que cuando una persona se encontró con una montaña en su vida o con una prueba en su vida, pensó que eso lo estaba animando o en realidad le estaba desanimando? This is the beautiful thing about how God changes people's minds. Y esto es lo bello cuando se nos dice que Dios cambia el parecer de las personas. Let me see if I can give you an example of this. Déjenme ver si les puedo dar un ejemplo de esto. In the New Testament, you have the book of Philippians. En el Nuevo Testamento usted tiene el libro de Filipenses. Do you remember where Paul was when he wrote that letter? ¿Ustedes recuerdan en dónde se encontraba Pablo cuando estaba escribiendo esa carta? He was in prison. Él estaba en prisión. And yet, over and over again in that letter, he kept saying, rejoice in the Lord always. Again, I'll say rejoice. Y sin embargo, una y otra vez en esa carta les estaba diciendo, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. He would say, my circumstances have turned out for the furtherance of the gospel. Y él decía, mis circunstancias han ayudado para el progreso del Evangelio. Most people would have said, Paul, you're crazy. La mayoría de las personas hubieran dicho, Pablo, se está loco. There's nothing good about this. No hay nada bueno acerca de lo que le está pasando. But because Paul had traded his thoughts and his ways for God's thoughts and God's ways, Mas porque Pablo había cambiado sus pensamientos y sus caminos por los caminos y pensamientos de Dios, his life didn't look like a desert.
Su vida ya no se veía más como un desierto. His life looked like a fertile field. Su vida se veía como un campo fértil. Now, in a moment, we're going to go back to verse 3 that's going to mention David. Ahora, en un momento vamos a regresar al versículo 3 que nos va a mencionar a David. So let me give you another illustration using David. Entonces, déjenme darles otra ilustración usando a David. And I'm not sure if this will work in translation, but you all can help me with this. Y no estoy seguro si va a funcionar en la traducción, pero si no, nos inventamos algo. You finish this sentence for me. Ustedes terminan la frase por mí. The Lord is my shepherd. El Señor es mi... I shall not want. Nada me faltará. He makes me lie down in green pastures. En pastos me hará descansar. He leads me beside still waters. Y bajo corrientes de agua me hará. That's Psalm 23. Yes. Ese es el Salmo 23. Here's my question. Esta es mi pregunta. When did David's life ever look like that? ¿Cuándo se vio la vida de David con esa descripción? ¿Cuándo se parecía a esa descripción? Did he write that when he was a shepherd boy? ¿Acaso escribió eso cuando él era un joven pastor? Because everything that I read about David's life, his life was very difficult. Porque todo lo que yo leo acerca de la vida de David era una vida muy complicada, muy difícil. Actually, even in Psalm 23, you have the physical reality of David's life. Y de hecho, en el Salmo 23, nosotros nos encontramos la realidad física de David. He said, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil." Porque dice, es difícil esa traducción, así ande por camino de, ustedes me ayudan, no, de sombra, no temeré mal alguno. The physical reality of David's life was a dark valley. Sí, la vida física de la vida de David era un campo oscuro. But the spiritual perspective of David Más la perspectiva espiritual que tenía David, were green pastures and still waters. en donde encontramos aguas vivas y pastos. At the end of that psalm, he said this: Y al final de ese salmo, él dice lo siguiente: "You have prepared a table before me in the presence of my enemies." Si aderezas mesa delante de mis enemigos. Even though he noticed that there were enemies all around him. Porque aunque él notó que había enemigos alrededor suyo, In David's mind, he was eating a feast at a table they couldn't see. en la mente de David él estaba comiendo un banquete sobre una mesa que ellos no podían ver. When I was a young man, there was a movie that came out called Hook. Cuando yo era un jovencito, salió una película que era El Capitán Garfio. It was about Peter Pan as an adult, and he'd forgotten that he was Peter Pan when he was a child. Y era una historia acerca de Peter Pan como un adulto y al hombre se le había olvidado cómo era cuando era chino, cuando era joven. And in the movie, he went back to Neverland where the Lost Boys were. Y en esa película él volvió allá a la tierra del nunca jamás, donde estaban los niños perdidos. And there's this scene in the movie where he's sitting at an empty table. Y hay una escena en la película en la que está sentado a una mesa vacía. And all the Lost Boys begin to eat and make noises about the good food they were eating. Y todos los niños perdidos empiezan a comer y a hacer sonidos de toda esa comida que están comiendo. And he was looking at them like they were crazy. Y él los estaba viendo como que estos niños están locos. But then something happened. Sin embargo, algo sucedió. And finally he saw what they saw. Y al final los otros sí estaban viendo. And he began to feast and enjoy himself. Y él empezó a disfrutar de sí mismo y a comer. It's a beautiful scene in a movie. Y es una escena muy bella en esa película. But God painted the picture long before that. Sin embargo, Dios ya nos había dado esa imagen muchos años antes de eso. In fact, maybe we could ask David, what was at the table when the enemies were surrounding Y you? de hecho le podríamos preguntar a David, ¿qué había en esa mesa cuando usted estaba rodeado de enemigos? Maybe he would say wine and milk. Tal vez él hubiera respondido, había vino y leche. That I'm eating things that no one else can understand. Que estoy comiendo cosas que nadie más puede entender. Do you think God could change the world with people like that? ¿Usted cree que Dios puede cambiar el mundo con personas como él? Now think about it just for today. Y piensen acerca de eso solamente hoy. You go to work tomorrow or Monday, Usted va a ir a trabajar el lunes. and everyone around you will be complaining about the place that they work and the amount of pay that they're getting. Y todo el mundo alrededor suyo va a estar quejándose acerca del sitio donde les toca trabajar o del salario que reciben. Or they'll read the headlines about politics or the world affairs and they'll begin to worry. De pronto van a empezar a hablar acerca de todos los titulares, acerca de los asuntos del mundo y de la política y se van a empezar a preocupar. What if they met somebody who the reality of their life was, the Lord is my shepherd? Más que si llegan a conocer a una persona para que la realidad de su vida o del mundo es, el Señor es mi pastor.
that they were genuinely joyful and genuinely at peace. que genuinamente fueran gozosos y genuinamente estuvieran en paz. What do you think God could do with that? ¿Usted qué cree que puede hacer Dios con eso? Look again at Isaiah 55. We have the answer. Y miren de nuevo a Isaías 55 y ahí tenemos la respuesta. Look at verse 13 again. Miren al versículo 13 de nuevo. Instead of the thorn bush, the cypress will come up. Instead of the nettle, the myrtle will come up. And it will be a memorial to the Lord for an everlasting sign which will not be cut off. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Isaiah predicted that these people would be the memorial that would make a name for God. Isaías predijo que este tipo de personas serían el memorial que iba a ser para Dios. And it would be a memorial that could never be taken away. Y este sería una señal o un memorial que nunca sería quitado. In the Old Testament, people built many memorials for God. Y en el Antiguo Testamento muchas personas construyeron diferentes señales o memoriales para Dios. But enemies could fashion weapons against them and just knock them over. Sin embargo, los enemigos podían forjar Or destroy them. sí, armas para poder destruirlos y tumbarlos. But here Isaiah predicts that God was going to do something different in the future. Sin embargo, aquí Isaías está prediciendo que Dios va a hacer algo diferente en el futuro. He was going to create memorials for himself that could never be taken away. Él iba a crear memoriales o señales para sí mismo que no podían ser quitadas nunca. And that brings us back to verses 3 through 5. Let's go back to that section. Y esta idea nos lleva de regreso a los versículos 3 al 5. Volvamos a esa sección. Incline your ear and come to me, listen that you may live, and I will make an everlasting covenant with you, according to the faithful mercy shown to David. Behold, I have made him a witness to the peoples, a leader and commander for the peoples. Behold, you will call a nation you do not know, and a nation which knows you not will run to you, because of the Lord your God, even the Holy One of Israel, for he has glorified you. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. It took me a long time to understand what was being said here. Me tomó un buen tiempo entender qué se decía aquí. That God promised in Isaiah these people in the future, us, Que Dios está prometiendo a estas personas en el futuro, nosotros, that he would make a covenant with us that was very much like what he did with David. que Él iba a hacer un pacto con nosotros muy similar al pacto que Él hizo con David. Notice how he says what he says in verse 4. Y noten cómo Él dice lo que Él dice en el versículo 4. He says, look at David. Dice, vean a David, Look at what I've done with him. miren lo que yo hice con él. I made him a leader and commander for people. Yo le hice un líder y un comandante de las personas. He was no one. Él no era nadie. He was just a shepherd that no one knew. Él simplemente era un pastor que nadie conocía. But I took him from this place and I put him in a place where he could have influence. Mas yo lo tomé de ese lugar y lo coloqué en un lugar en donde podía tener influencia. Well, why are you telling us this, God? Bueno, Dios, ¿por qué nos está contando esto? Verse 5. Versículo 5. He says, here's what I'm going to do with you. Esto es lo que voy a hacer con ustedes. I'm going to take these people that I'm changing in their perspective and in their life. Voy a tomar a estas personas que yo estoy cambiando, cambiándoles sus perspectivas y sus vidas, And they are going to be the ones that bring people to me. y ellos van a ser las personas que van a traer personas a mí. A nation that knows you not will run to you. Una nación que no los conoce, personas que no los conocen van a correr hacia ustedes. God was going to cause his kingdom to grow because of these people. Dios iba a hacer que su reino creciera a causa de este tipo de personas. Because he would take people who were in darkness Porque él iba a tomar personas que estaban en la oscuridad and glorify them and make them the light of the world. y les iba a glorificar y hacerlos la luz del mundo. Do you understand what this text is doing? ¿Ustedes entienden lo que este texto está haciendo? It's not only telling Christians what it is that God wants to do for them, No solamente le está contando a los cristianos qué es lo que Dios va a hacer por ellos, but it's telling the church how he's going to change the world. sino que le está contando a la iglesia cómo es que la iglesia va a cambiar al mundo. That if we really are the people with joy and peace,
que si de verdad nosotros somos esa gente que tiene gozo y paz, that if our desert has turned into a forest, que si hemos cambiado el desierto a un jardín, a toda una selva, how are people going to ignore it? ¿cómo lo va a ignorar la gente? How is it not going to change others? ¿Cómo no va a cambiar eso a otras personas? I don't have the time to show you this, but do you know when I finally understood what these verses meant? No tengo tiempo de mostrarles esto, pero ¿saben cuándo entendí finalmente lo que significaban estos versículos? It's that David finally understood it in his own life. Es que David finalmente lo entendió en su propia vida. Sometime look at 2 Samuel chapter 22 En algún momento mire 2 Samuel capítulo 22 and also chapter 23. y también miren el capítulo 23. The very last words that David ever wrote, the last 2 psalms that he wrote. Las últimas palabras que escribió David, los últimos 2 salmos que él compuso, He celebrated this thing about his life. él está celebrando lo siguiente acerca de su vida. He says, enemies come out of their fortresses and tremble before me. Él dice, enemigos, salgan de sus fortalezas y tiemblen delante de mí. And he marveled at the light that God brought from his life to make others come to him. Y se maravilló de la luz que Dios sacó de su vida para hacer que otros vinieran a él. And then later on, Isaiah would say, as he predicted the future, Y luego más adelante Isaías diría, mientras estaba prediciendo el futuro, God plans to do this with lots of people. Dios está planeando hacer esto con muchísimas más personas. And he's going to use you Y Él los va a usar a ustedes. if you'll trade your thoughts and your ways Si usted cambia sus pensamientos y sus caminos for his thoughts and his ways. por sus pensamientos y sus caminos. If you incline your ear and come to him. Si usted inclina su oído y viene a Él. And if you're led forth with joy and peace Y entonces usted va a seguir en adelante con gozo y paz. in your part of the world, Y usted es parte del mundo. in Harlem, New York, Aquí en Harlem, New York, in Minnesota, en Minnesota, God will change lives. Dios va a cambiar vidas. Is that exciting to you? ¿No es algo emocionante para usted? The whole premise of this weekend is that these were the images fueling the first century Christians. Las premisas para las ideas para este fin de semana es que, ¿se me va a mortar? God. These were the images that were fueling or motivating the first century Christians. Estas fueron las imágenes que le estaban dando la energía o que estaban animando a los cristianos del primer siglo. They could see the plan of God and their place in it Ellos estaban viendo el plan de Dios y su lugar en él, because of the invitations of places like Isaiah 55. por las invitaciones como en lugares que vemos como en Isaías 55. And I hope it will stir you up as well. Y espero que eso también lo mueva. Remember what Peter said that we studied last night. Recuerden lo que Pedro dijo que estudiamos la noche anterior. The prophets prophesied of the grace that would come to you. Los profetas profetizaron acerca de la gracia que vendría a ustedes. Do you see in this text that the grace is not just forgiveness? ¿Sí ven, basado en este texto, que la gracia no solamente el perdón? It is that, Sí, es el perdón, but it's also the grace of a new perspective mas también la gracia es la gracia de una nueva perspectiva and a joyful life y de una vida gozosa and an amazing purpose to be the ones to share the gospel. y de un propósito asombroso que es ser los que vamos a compartir el evangelio, And we have to grab onto that y debemos agarrarnos de eso and love what God's done. y amar lo que Dios ha hecho. And I want to offer you the invitation tonight. Y quiero ofrecerles esa invitación también a ustedes. Are you thirsty? ¿Está sediento? Do you feel poor? ¿Se siente pobre? Are you dissatisfied in your life? ¿No está satisfecho en su vida? Wouldn't you like to have the joy and the peace that's promised? ¿No le gustaría tener el gozo y la paz que es prometida aquí? God said in that chapter that if you forsake your thoughts and your ways and you return to the Lord, Dios dice en este capítulo que si usted deja sus pensamientos y sus caminos y regresa al Señor, He will pardon your iniquities. Él va a perdonar sus iniquidades. Jesus can forgive your sins, Jesús puede perdonar sus pecados and He can change your mind, y también puede cambiar su mente and He can enliven your life. y le puede dar una nueva vida a su vida. If you've not answered that invitation, think about doing that tonight. Y si aún no ha contestado esta invitación, piense en hacerlo esta noche. Thank you. Gracias.